grandes del diseño de interiores y la iluminación. Cristina Erazo, en representación de la Asociación de Interiorismo de Guatemala, y Eva Rodas por la Asociación Guatemalteca de Iluminación, nos presentan hoy Dándole vida a tus espacios con iluminación y diseño. ¿Listos? ¿Nos escuchan? Sí. Sí. Buenas tardes, soy Cristina y junto con Eva les vamos a hacer hoy la presentación dándole vida a los espacios con iluminación y diseño. Sí. Aquí pues quisimos ejemplificarles un poquito lo que representa cada una de las actividades y cómo cada una de las actividades se van interactuando entre sí. Tenemos varios elementos claves en el diseño de interiores y recordemos que en el diseño de interiores cuando arrancamos un proyecto es un canvas en blanco, pero requiere de mucha creatividad, obviamente de una visión y de un trabajo en equipo, ¿verdad? Considero que el diseño de interiores tenemos 4 elementos claves que tenemos que tener siempre en mente a la hora de diseñar. Y como punto número 1 es la funcionalidad. Si un proyecto no funciona y no está acorde a las necesidades del cliente, pues el proyecto no va a ser eficaz. Y lo que intentamos buscar es encontrar realmente, tener en mente clara qué actividades son las que necesita el cliente, a qué tenemos que responder con una mayor eficacia posible. Como punto número 2, obviamente es la estética. Si no se ve lindo, pues no vende. Pero sí necesitamos que ese look que le vamos a dar o esa estética sean espacios agradables, no solo a la vista en sí, sino de siempre a la vista acorde a lo que busca el cliente de nosotros. El tercer punto sería la ergonomía, y en ergonomía me refiero al mobiliario que vamos a utilizar en sí y los elementos decorativos. Tienen que ser cómodos, tienen que estar bien posicionados y tienen que de cierta manera responder siempre a lo que estamos buscando en esa actividad. Y por último sería el flujo, y con flujo me refiero un poco al tema de circulación y cómo se va a mover el usuario dentro de ese espacio. Entre más ordenado esté, mucho mejor va a ser esa circulación a través del espacio. Pues hola, yo soy Eva. Tenemos muy poco tiempo y súper reducido para contarles pinceladas de todo lo que hacemos todos los días. Me atravieso rápidamente con los elementos claves del diseño de iluminación. Uno es el concepto. Tenemos que saber qué queremos mostrarle a nuestros clientes, a nuestro segmento, a nuestro usuario. Tenemos que hacer una diagramación, porque sin diagramación no sabemos por dónde empezar. Si queremos hacer un mood board de ideas junto con los arquitectos y diseñadores, paisajistas, desarrolladores del proyecto, encargados de ventas y hasta mercadeo. Entonces, la diagramación como tal nos permite tener un panorama de cómo vamos a aplicar la funcionalidad de nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque si estamos diseñando una biblioteca, una fachada, una casa, un edificio, tenemos que saber qué función va a tener las cosas que vamos a diseñar. Y por último, en mi caso, que es diseño de iluminación, hay una infinidad de productos. Estamos hablando que hoy en día el internet y el LED es tendencia mundial y cada 3 días a la semana sale una marca nueva en productos. Entonces, el poder aprender y el poder estudiar la aplicación de cada producto que vamos a poner en un plano significa mucho al momento de diseñar. Si voy un poco rápido o no, me van avisando, pero tenemos tiempo así súper limitado. Estos son ejemplos de lo que se ha realizado cuando se hace un diseño de iluminación con funcionalidad, con diagramación, con aplicación de buenos productos, con una N cantidad de productos de proveedores, ya sean nacionales, internacionales o los chinitos, que son los que todos sabemos y conocemos, ¿verdad? ¿Cómo aplicamos distinguir
una fachada, al momento de diseñar la iluminación, el poder integrar el concepto del diseño con lo que el cliente nos está comentando o nos sugiere, o a veces nos enseña una foto de, mire, yo quiero eso, pero ojo, estamos en Guatemala o en cualquier otra parte del mundo, el poderlo reconocer. Y pues obviamente ya en Expo Construir tenemos las típicas residencias en masas o un segmento muy pequeño que es casas a la medida, donde ya nos podemos poner un poquito más creativos y a la aplicación de los productos con instalaciones, con destacar el arte, ver colores, interactuando con el mood board que los arquitectos, en este caso Titi, nos envía. Podemos integrar todo esto para generar este resultado. Aquí tenemos las piezas claves. Lo que queremos es, siempre hay un punto focal cuando hacemos un diseño de iluminación, el poderlo distinguir y aplicar en los diferentes espacios hace que envuelva y pueda generar una funcionalidad, en este caso de una residencia. Obviamente después de muchos años y en pandemia nos dimos cuenta que el exterior se vuelve cada día más importante en nuestros estilos de vida. Sí voy en esa tendencia, me fascina ahora cada vez que entro un proyecto a la oficina el poder integrar jardines, fachadas, banquetas urbanas. Hace 3 conferencias hablaron de Isaya, el poder integrar esa escultura de la rotonda para mí fue fundamental al momento que lo diseñamos. Las instalaciones siempre son bienvenidas porque hoy por hoy la iluminación también es un arte. También es algo que puede generar forma, no solo funcionalmente, sino estética. En oficinas y ahorita sigue Residencia Titi. Pues en este tema, en esta imagen que estamos viendo, fue un proyecto especial. Esa fue una remodelación de una vivienda que hicimos de 1984, por ahí, planos todavía hechos a mano. Pero la idea de esto fue cómo revivir esa vivienda, obviamente a través de las nuevas tecnologías, tanto constructivas como apoyarnos del diseño de iluminación. ¿Qué es lo que vemos en esta imagen? Vemos 2 vigas, se hizo una demolición de una chimenea y estamos respondiendo de 2 vigas de metal que estamos viendo en cielo. Pudimos haber dicho, escondamos las vigas y veamos qué hacemos, pero tengo la creencia de demostrar si los espacios están funcionando a través de una estructura metálica, seamos fieles a lo que está pasando y demostrémosles qué es lo que sucede o cómo funciona ese espacio en sí. Aquí se utilizó la iluminación para destacar las vigas de metal. Luego tenemos una remodelación para un dormitorio. Obviamente este dormitorio en lo que empezamos a hacer un análisis muy minucioso de esas cualidades que vamos encontrando en uno de los ambientes y cuáles son las oportunidades a mejorar. Aquí tuvimos la oportunidad de tener un techo de aguas, cómo mejorarlo, la utilización o cómo utilizamos el mobiliario en sí, ese sofá curvo para que nos ayude con la movilidad y ese flujo de circulación dentro de los ambientes. Esta es otra fachada, otra fotografía del dormitorio principal. Se hizo un forro de madera y utilizamos la iluminación teniendo sobre el forro de madera una iluminación indirecta, más las lámparas de sobremesa de noche y la idea de ir creando todos estos tipos de luminarias distintos en un solo ambiente es que podemos crear escenarios, sobre todo en dormitorios donde quizás en el día necesitamos más iluminación y necesitamos ver más, pero ya en la noche quisiéramos tener un ambiente mucho más calmado, por decirlo así, más tenue para tenerlo más relajante. Esta fue otra remodelación que hicimos. Aquí lo que quisimos hacer es que sí metemos en remodelaciones para darle un upgrade a la iluminación. Necesitamos cielo falso, entonces obviamente diseñamos con el cielo. Donde están viendo el mobiliario actualmente era un jardín interior de la casa y recordemos que antes se utilizaban espacios cerrados
y ambientes como muy definidos uno al lado del otro sin que se combinaran. Ahora pues la tendencia es poder tener ese flujo de comunicación entre ambientes. Se pasó una sala principal ahí, se puso el detalle de iluminación. Y obviamente un poco lo que queremos transmitir o ese mensaje que les queremos tirar con Eva es todos estos proyectos que estamos viendo no serían como lo ven sin un trabajo en equipo. La idea de esto es que cada una de las profesiones pues nos vayamos comunicando e integrando para que los resultados no se queden a cierta línea, sino elevar la expectativa del cliente. Y obviamente abajo pusimos y disfrutar lo que uno hace, porque si no, ¿para qué lo hacemos, verdad? Súper aburrido. Y aquí vamos a entrar un poquito el poder de la transformación con ese trabajo en equipo. Este es un proyecto que trabajamos en conjunto con Titi, es una remodelación de una casa. Entonces, disfrutar, ver la armonía del cliente, que a veces no es el más agradable, pero el poder solucionar ciertos conceptos que él quiere, que Titi se imagina y que en este caso nosotros podamos resolver, como el detalle del cielo. Y justo la idea de este proyecto fue cómo revivimos esta vivienda. Esta es una remodelación de una vivienda, estaba en 800 metros cuadrados cuando la agarramos y terminó en 1200. Sí, quisimos destacar ese cielo, ese artesanado de madera. Eva agarró el concepto inmediatamente, se diseñó esa luz indirecta en el cielo, ¿verdad? Y enseñarles un poquito del antes y el después, ¿verdad? De esa transformación que va pasando según los proyectos. Cómo las diferentes funciones, tanto el arquitecto, diseñador, con en este caso el especialista, el diseño de iluminación, pueden emerger y tener este tipo de resultados. Entonces vemos la entrada principal, el trabajo que se hizo, verá cómo nos apoyamos de estructura de metal, cómo nos apoyamos de ese diseño de iluminación. Obviamente metimos cielo falso para poder manejar las tuberías y toda la parte eléctrica importante. Voy a ir pasando. Tenía un patio interno, ese patio lo revivimos siendo un jardín interior, y Eva le metió esas luminarias para hacer que lo hacen mucho más atractivo, ¿verdad? Y al final sigue siendo una residencia. El saber el concepto y la funcionalidad de los espacios es muy importante. En este caso, las residencias van a tener arte, cuadros, fotografías. En el jardín la planta no va a ser una gran ceiba, siempre van a ser arbustos. Entonces, ¿cómo poder entender en el mood board de ideas de la arquitecta, en este caso de Titi, y poderlas integrar? Al final la iluminación es una herramienta. Esta es la misma vista que estábamos viendo, ¿verdad? Si vemos el artesanado de madera es el que quisimos resaltar. La chimenea pues se quedaba muy simple, y la idea de las chimeneas es que tengan cierta jerarquía, y en tema de funcionalidad, el cliente pidió su cava y un área para servir las bebidas, que son las que vemos a los lados. Artesanados de madera, cómo los conservamos, el cielo, cómo integramos ese lenguaje de la casa a un upgrade, por decirlo así, una actualización ahora con nuevas tecnologías de iluminación. La cocina, que en este caso es muy importante en una residencia, el cómo una buena iluminación para poder ejecutar en este caso los alimentos era súper importante en el diseño de iluminación. En esta parte de aquí era un estudio, teníamos el mismo artesanado de madera, pero ya lo vamos aplicando un poco como utilizar ese artesanado de la casa actual. Le diseñamos un mueble, él tenía muchas piezas que debíamos exponer, entonces cómo diferenciar entre lo de la casa, esa esencia de la casa, actualizarla a un mobiliario que necesitábamos. Un poquito del diseño en el interior del mobiliario y cómo aplicarlo en iluminación.
En este caso fue en la cava y en un booth del man cave de la casa. Entonces ustedes van a ver que en el man cave, que es la primera foto del lado izquierdo, es como un zócalo de luz, envuelve todo el ambiente y genera como esa estabilidad de penumbra al momento de echarse el traguito. De ahí seguimos en la segunda foto donde están las botellas y donde se mira la reflexión. Posiblemente aquí no está con las botellas en sí, pero ustedes se lo pueden imaginar como el color del vino tinto, del vino blanco, genera otro concepto al momento de estar en la cava. Y la última foto pues es como un coffee station, creo yo. Ajá. Y obviamente la aplicación en otro tipo de áreas, ¿verdad? En el dormitorio principal, cómo podemos volver a tener esa iluminación indirecta en un mueble de estudio y en la imagen que vemos en la izquierda, cómo acentuar vigas y detalles de arte con la iluminación. En este caso, los materiales son muy importantes al nivel de reflexión. Tienen que saber que cuando es madera y colores oscuros se necesitan un poquito más de luz y cuando los colores son claros pues hay mayor reflectividad. En esta ocasión pues venimos representando a dos asociaciones, en mi caso es AGI, Asociación de Iluminación, y en el caso Y en mi caso es con ASODI, que es la Asociación de Interioristas de Guatemala. ASODI cada 2 años genera una actividad que se llama Design House, nos invita, en este caso fuimos como 15 estudios o por ahí. Sí. Eran un poquito más, yo miraba un montón de gente, pero la idea era interactuar en una casa, más de 16 profesionales con sus firmas y pues la idea era integrar las diferentes áreas. En el caso de TIER, de la oficina, se nos asignó el espacio del comedor. Les quería enseñar un poquito de cómo es el proceso de diseño, ese análisis que vamos haciendo conforme vamos viendo el espacio. En este caso teníamos unas vigas que queríamos resaltar del espacio, teníamos una chimenea al centro. Podemos ver las fotos del antes, de cómo encontramos el espacio y un poco del después. En este caso en particular, lo rico es que el cliente es uno. Y nos dan un poco carta abierta para poder hacer o soltar esa creatividad, ¿verdad? Entonces usamos una lámina dorada, tenemos el diseño de esta luminaria específica para el espacio, diseñamos el mueble custom made que tenemos en la parte de atrás, hicimos un juego de mesas. Y la idea es como ir haciendo un conjunto de varios elementos para poder tener un resultado final, pues de cierta manera hacerlo un poquito más trascendental de lo que normalmente tenemos, que nuestra limitante, o no tan limitante, pero el que nos dicta es el cliente al final. Y por último, en mi caso, la aplicación así que estoy muy en tendencia es los exteriores, los jardines. En este caso aplicamos en el estudio 3 o 4 jardines. Tratamos de integrar no solo la funcionalidad, sino en los puntos focales. Por aquí está uno de los diseñadores de los jardines. Tenemos lámparas hechas de ónix, hechas por Estudio Noble. Tenemos automatización. La conferencia anterior ya les habla de Smart, de cómo viene el LED en tendencia, de cómo podemos generar escenas. En el concepto de diseño e iluminación ya se está guiando en esa historia para que no solo los espacios internos, sino los externos puedan tener una integración para una mejor funcionalidad. Este es el concepto de alguno de los jardines. Y de último tenemos la integración de una escultura que es parte del arte, el cómo esta casa representó no solo a un profesional, sino a muchos profesionales y artistas dentro de la misma casa. La idea es que dentro de unos años sean más y que la capacidad de mostrarle al mundo lo que el guatemalteco hoy por hoy puede hacer, creo que es mejor para todos. Sí, yo creo que en Design House en sí lo que
fue genial, fue haber tenido o poder haber compartido con diferentes profesionales, con diferentes visiones creativas completamente, y cómo cada uno de las empresas dio su visión y como que plasmó ahí su firma. Que creo que el resultado final fue bastante satisfactorio. Sí, porque van a haber exposición de los materiales, hay pisos El Águila, hay pisos Casablanca, hay decks, hay tapices, hay pinturas. Entonces, cómo no solo los profesionales, sino que también los proveedores o los que hacen posible que estas soluciones sean ejecutadas, están dentro del Design House, ¿verdad? Y gracias por su tiempo. Muchas gracias.